¿Quién más para que busque por ti sino tú? ¿Quién? ¿Cómo rayos pensamos que ellos lo hacen mejor que nosotros cuando a ellos no le importamos lo suficiente? Estoy hablando acerca del Dalai Lama, que es el líder de la religión budista, dándole un beso a un niño en los labios y luego pidiéndole que le chupe la lengua. Es una cuestión asquerosa. ¿Cómo se atreve a hacer eso? Las personas que somos padres, sobre todo, siempre vamos a reaccionar saltando y diciendo cómo pueden dejar que un niño vaya y haga eso a esa persona y nadie dice nada. Uno como padre piensa y dice, ¿cómo los padres de este niño permitieron eso? Platicaba con mi esposa y mi reacción ante eso es, bueno, me enfurece como padre, pero al mismo tiempo digo, ¿no hacemos nosotros lo mismo cuando vamos a la iglesia? ¿Y no hacemos lo mismo en la casa cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que no cuestionen nada? Yo vengo de un trasfondo cristiano evangélico, éramos personas muy sumisas a la autoridad religiosa y mi mamá siempre decía, si el pastor te dice que hagas algo, debes hacerlo porque Dios te lo está pidiendo. Hoy puedo ver el problema en ello, en ese entonces no lo veía, yo no miraba al pastor como Dios, pero sí pensaba, él es un siervo de Dios, si él me está pidiendo algo, seguramente sí viene de parte del Eterno. No tuve la desgracia, gloria a Donai, no la tuve, de que hubieran hecho algo realmente muy malo conmigo, que me hubieran abusado sexualmente o lo que fuera, no, nunca ha pasado eso, ni pasó, pero sí uno se acostumbra a dejarse mangonear, golpear espiritualmente y a veces hasta físicamente, abusarte, exhibiéndote, burlándote, poniéndote como ejemplo, como mal ejemplo de muchas cosas solamente porque es el pastor quien te lo está diciendo, o es el sacerdote si tú eres una persona católica, o es tu roé si eres una persona mesiánica de raíces hebreas. Pero si tú eres una persona que vienes de un trasfondo religioso, bienvenido. El Remanente de una Fe Inteligente, lo que queremos es dar recursos a todas las personas que quieren obedecer mejor a su creador. Entendemos, y me he metido en muchos problemas por entenderlo, que vivimos procesos, vivimos el mismo proceso pero diferentes partes de ese proceso, y por ende tenemos diferentes perspectivas de la cuestión espiritual, y en nuestra búsqueda, en nuestro anhelo de ir más allá, siempre buscamos esa validación de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Como no queremos desviarnos de hacer algo que termine haciéndonos mucho daño, si encontramos personas que parecen muy seguras de que lo que ellos dicen es lo correcto y que los vemos testificar de que lo que sea que ellos hacen les ha funcionado, entonces orbitamos alrededor de tales personas, sobre todo porque son muy carismáticas la mayoría de las veces, y decimos, ok, él es mi proveedor espiritual, ¿no? Es mi padre espiritual. Les llamamos pastores, les llamamos sacerdotes, rabinos, no sé. Son las personas en quienes nosotros confiamos para que nos dirijan y nos guíen y nos den una instrucción de parte de Dios para nosotros poder estar siempre bien alineaditos. Eso es un gran problema. Lo que estamos logrando es poner en manos de alguien más la responsabilidad que es nuestra. La única persona responsable de tu crecimiento espiritual eres tú, nadie más. Cuando nosotros criticamos a los ateos y les decimos que esa persona no tiene moralidad, en realidad estamos diciéndolo porque a nosotros se nos metió esto en la cabeza, porque nosotros somos personas de fe, nosotros somos personas que exaltamos el estudio de la Biblia, los que somos personas que leemos la Biblia, exaltamos el estudio de la Escritura como la máxima forma de vida, y por ende cualquier persona que no se adhiere a los principios de la Biblia decimos es una persona inmoral, porque no puede existir moralidad fuera de la Biblia. Eso es lo que nos han metido en la cabeza. Piensa bien esto, si tú necesitas la Biblia para ser una persona decente, entonces posiblemente no eres una persona decente. Y tal vez, porque la Biblia lo dice, me puedes citar y decirme, bueno, la Biblia dice que no hay justo, que ni aun uno, que todos somos malos, todos somos pecadores. Sí, porque te están poniendo una enfermedad para poder venderte una cura. Y lo digo siendo una persona que predica la Biblia, ¿eh? Por eso me meto en problemas. Se puede ser moral afuera de la Biblia y se puede ser inmoral con la Biblia en la mano. Se puede ser moral afuera de una religión establecida y se puede ser inmoral con la religión como vestimenta todos los días. Por eso es que vemos esto en cualquier religión. Esto no lo vamos a ver nada más entre los budistas, sin dudas. Lo vemos en el catolicismo, lo vemos entre los cristianos evangélicos, aunque no lo queramos aceptar. Lo vemos en todos lados. Todos conocemos por lo menos una historia de alguien que ha sido abusado, tanto emocional, espiritual, físicamente, por una autoridad tanto familiar como religiosa. Porque la mayoría de las personas que son abusadas de algo lo vivieron en un entorno cercano.
Y mucho tiene que ver con poner tu confianza en alguien que parece ser una persona santa, una persona inofensiva. Es alguien que te debe proteger. Cuando tú pones tu vida en manos de alguien que se supone debiera ser tu protector, tú confiarás en lo que él dice y entonces se incuba toda la situación lista para que se haga el abuso espiritual. Y de ahí en adelante el abuso de muchísimo más grave. Ese asunto del Dalai Lama es la punta del iceberg, porque cuando ya una persona se atreve a públicamente hacer eso, ¿qué cosas no hace en privado? ¿Qué es lo que nosotros permitimos? No puedo decir ahorita que nada más es la culpa de esa persona religiosa, que lo es, o sea, no eximo de culpa a este hombre, es algo asqueroso. Pero, ¿qué cosa yo como padre estoy inculcando en mis hijas? Tengo 2 hijas. ¿Qué les estoy inculcando? Que les permite en su cerebro apagar ese switch que les dice lo que estás viviendo no está bien, lo que está pasando en este momento no es correcto y sal de aquí. Hace muchos años cuando era niño aquí en México pasaban unos comerciales, servicios a la comunidad, en inglés les dicen PSA, Public Service Announcement, el que tenían con el propósito de ayudar a los niños a salir de cuestiones pues que podían terminar en abuso. Había una situación de riesgo, ¿no? Un niño caminaba y llegaba un adulto y le decía, oye, ven, te voy a dar un juguete. Salía un actor de Televisa en ese entonces y decía, cuidado, cuando veas que una persona que no conoces, un extraño te está hablando y te dice que vayas con él, no vayas, porque no sabes qué puede suceder, etcétera, etcétera, etcétera. Rechaza eso, corre y ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y mucho ojo, porque seguramente había tanto abuso y había tanta ignorancia en cuanto a la educación en casa, a esa educación temprana, que debiera ser la educación, no nada más la temprana, pero la educación definitiva, que en las casas no les enseñaban eso porque les decían, no, ve y haz lo que diga el pastor, ve y haz lo que diga el maestro, ve y haz lo que diga la autoridad. Y así crecimos. Me acuerdo que mi mamá, y no estoy aventando debajo del autobús a mi mamá, o sea, al contrario, a lo largo de los años ha aprendido a crecer y se ha dado cuenta de que muchas de las cosas que ella hacía de corazón las hacía mal y que fue solo la misericordia del Eterno la que permitió que nosotros, sus hijos, mi hermana y yo, pudiéramos salir adelante a pesar de las cosas que nosotros vivimos creyendo que era lo correcto. Me acuerdo, le digo, apenas empezaba el primer día de clases, llegaba mi mamá para conocer al maestro nuevo de la escuela y le decía, si el Liu se porta mal, dele un manazo. El maestro tenía el metro, imagínense que esto es un metro, o sea, la tabla de un metro para hacer las cuadrículas en el pizarrón, y con esa nos daban en la mano. Ay, si no, con eso les pegaban. Había niños a los cuales los ponían afuera, en los hormigueros. No sé si a usted le tocó algún tipo de castigo físico o humillación que estaba normalizada en la escuela, pero eso pasaba. A mí me dejaban parado afuera de clases por contestón. Bueno, sigue siendo lo mismo. Por contestón una vez me sacaron del salón y me dejaron afuera. Y mi mamá llegó cuando yo estaba afuera y me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Ah, porque estaba parado en la ventana. Le digo, la maestra me sacó porque le dije que lo que estaba diciendo no estaba bien. Y ella me dijo, yo soy la maestra y la que manda soy yo. Y la cuestión es de que yo sí tenía razón y la maestra sí se había equivocado. Entonces por eso me corrió. Tenía yo 9 años. Bueno, esa es la historia de mi vida. Eso estaba normalizado. Mi mamá llegaba a la clase y le decía al maestro, si el youth se porta mal, usted haga algo al respecto, porque todo lo que usted diga, maestro, es correcto. Y me acuerdo que había una frase muy específica. Decían los maestros, los maestros son nuestros segundos padres. Y nos lo repetían muy seguido. Otra vez es una incubadora para algo muy grave, porque le estás poniendo los ojos a una autoridad, en este caso autoridad educativa, para que lo vieras con la confianza que miras a tus papás, cosa que no debieras, porque la verdad no es así. Y en la iglesia igual. ¿Qué le decimos al pastor? Que es nuestro padre espiritual. Al ser tu padre espiritual, tú confías en él de manera ciega muchas veces lo que tú vives. ¿Cuántas veces yo no viví ese punto de mi vida donde, otra vez, mi mamá enseñándome esto porque a ella se lo enseñaron también, de que si una cosa pasaba en mi casa, el primero que tenía que enterarse era el pastor? O sea, más valía que no supiera mi papá, pero que supiera el pastor. Si el pastor no lo sabe, entonces tú estás ocultándole algo a Dios. El pastor tiene que saber todo. Tantas cosas que se nos ocurrió hacer y decir y permitir que nos hicieran, creyendo que era lo correcto. Y dentro de eso muchas veces hay abuso de la índole sexual para niños, para niñas, para jóvenes, para adultos.
y se les dice que tienen que hacerlo porque es para Dios. O sea, ya cuando la gente está así, el abuso espiritual en el corazón de las personas es algo tan normalizado que hasta cuando una persona dice esto está mal, somos nosotros los que estamos acostumbrados a ese abuso, los que criticamos y decimos, cállate. No toques al ungido, decimos eso, ¿no? Y el ungido en su unción hace barbaridad y media. Y no nada más como lo del Dalai Lama, o sea, en todos los aspectos. Abusa de ti por quitarte tu dinero. No te estoy diciendo que es malo que tú ofrendes, no te estoy diciendo que es malo que diezmes. El diezmo es bíblico, lo aplicamos muy mal. Te lo digo de manera muy tajante, el diezmo es la cuota de pertenencia que tienes para la iglesia donde vas. O sea, tú no vas a ir a un restaurante y comerte todo lo que te dan en el restaurante y luego decir, no, no voy a pagar, le voy a pagar al restaurante de enfrente. No, si tú quieres ir a una iglesia y ser miembro activo de una iglesia, da el diezmo. O sea, así de sencillo. Y te lo dice alguien que no tiene iglesia. Si yo digo me voy a congregar regularmente, pues claro, pues voy a dar el diezmo porque hay cosas que hacerse. Pero esa es la cuestión básica de por qué deberías diezmar. Pero no es el tema de hoy. Lo que quiero decirte es que hay gente que es muy abusiva. O sea, hay pastores que sí, para todo te quieren sacar dinero, pero no quiere decir que no deberías dar. El abuso lo vemos financieramente, lo vemos emocionalmente. ¿Cuántas personas en la iglesia están tan heridas? Y no me refiero a heridas porque vienen del mundo de que vienen con un divorcio y se les murieron sus padres o sus hijos y vienen acá y buscan consuelo en la iglesia. No me refiero a ese tipo de heridas. Me refiero a las heridas que suceden en la iglesia porque todos los días los están oprimiendo. Todos los días les dicen cállate, no cuestiones, Dios habla, y los humillan y los exhiben o los ponen en disciplina porque no piensan como el pastor. A esa herida me refiero. Siento que 2 veces sucedió esto. Bueno, o sea, en la última congregación donde yo me congregué como miembro activo. Usted no me conoce, pero tal vez sí me conoce por los videos. Le puedo atestiguar que yo soy una persona muy franca y muy claro. Una de las cosas que no soy es muy expresivo emocionalmente. Honestamente no soy una persona muy afectiva. Las personas piensan que yo soy bastante distante y se sienten ofendidas muchas veces porque creen que yo no saludo cuando os veo en la calle. A veces no miro ni bien, uso lentes. O sea, si usted a mí no me saluda, yo no me siento mal. Si usted cuando me saluda no me da un abrazo o un beso, yo no me siento mal. Al contrario, me pongo más incómodo cuando me saludan de beso. No me gusta. En la congregación donde yo estaba, había la costumbre de saludarse de beso. Y yo llegaba y saludaba así a todos y ya. O sea, no, ni siquiera de mano, porque hacer esto era llegar y te pegaban el beso. Y no me gustaba, nunca me ha gustado. Pero al mismo tiempo era una persona muy clara. Entonces sonaba como que yo era enojón y amargado. Pero una vez, el pastor de la iglesia públicamente dijo, Eliud es un amargado. Eliud es esto y es aquello y es aquello. No, hombre, dijo bastantes cosas de mí en un culto de domingo frente a todos, 500 personas, de la nada. Y dijo, y lo digo porque Eliud se aguanta. Eliud era el director de alabanza. O sea, yo estaba arriba, todos me estaban viendo. Yo no estaba sentado en una banca cuando dijo eso. ¿Y qué hace Eliud? Pues nada. Pues ¿qué puede hacer? Pues nada más se queda parado y dice sí, y me trato de sonreír porque si bien tiene razón, Eliud se aguanta, lo que está haciendo no está correcto. ¿Sí me explico? Justificamos las cosas que hacemos porque decimos la persona que lo está recibiendo es una persona madura o es una persona que aguanta vara. Decimos en México, aguanta vara. Pero eso no da la justificante para que lo que estás haciendo es correcto. Otra ocasión, y esta vez sí salté, esta vez sí me enojé y públicamente me enojé. No recuerdo qué sucedió, pero no era un culto, era una reunión de algo de las planeaciones de la iglesia. Mi pastor o mi expastor hizo esa situación, algo muy parecido a eso. Y me enojé tanto que hice un desplante frente a los líderes de la iglesia, y eran bastante gente también. Y dejé las cosas que estaba haciendo y me paré y me fui. Y me gritó y no me volteé y me salí y me fui. Y rato después y me llamó por teléfono. Y era una recurrencia constante. El humillarme públicamente y luego hablarme por teléfono en privado para decirme ni siquiera una disculpa. Era, ya, ¿para qué te enojas? Ya sabes cómo es todo. Hombre, no te enojes, pasa nada. Levante la mano si a usted le ha pasado algo similar. Personas que te humillan públicamente y privadamente te piden disculpas, o entre comillas. Eso se llama gaslighting. Lo he explicado en uno de los videos del proceso, donde explico acerca de la historia de Rapunzel, o de la película de Enredados, con la mamá de Rapunzel siendo una mujer representativa absolutamente de la iglesia, que le dice, te va a pasar todo esto si te vas de aquí. Y cada vez que Rapunzel intenta salir de la torre, siempre trae la culpabilidad de que su mamá se va a herir porque Rapunzel la está abandonando, cuando en realidad la mamá la tenía secuestrada. Eso se llama gaslighting. Eso tiene que ver con una película que se llamaba Gaslight, significa luz de gas, una película de los años 40,
este señor hacía sentir a la mujer suya que se estaba volviendo loca al prenderle y apagarle las luces de la casa, y cuando ella le decía, está pasando esto en la casa, le decía, no, no pasa nada, todo está en tu cabeza. Entonces esa expresión se utiliza el día de hoy para explicar cuando una autoridad, dígase tus papás, tus pastores, tus líderes, tus maestros, tus jefes, lo que sea, cuando una persona, tu novio, muchas veces pasa con los novios y las novias o los esposos, cuando una persona te hace sentir a ti que todo lo que tú sientes en tu corazón, que te hiere y que te lastima, es solamente algo que tú te estás inventando y que realmente no está pasando y que tú eres el exagerado. Eso se llama gaslighting. Eso pasa todos los días en la iglesia. Levante la mano si usted ha vivido eso, porque seguramente sí. Yo lo viví muy seguido. Me hablaban por teléfono para decirme discúlpame, pero no me pedían disculpas en realidad, cuando públicamente me humillaban. Y yo pensaba que era normal. Yo estaba acostumbrado. Para mí ya no había de otra. Yo le doy gracias a Adonai por mi esposa. Mucha gente no le tenía buena fe a mi esposa porque fue ella o Elohim a través de ella que me dio a mí las fuerzas para levantarme y no seguir siendo un dejado. Soy muy dejado. Defiendo las causas de otros, pero la mía me cuesta mucho trabajo defenderla. Pero el Eterno envió a mi esposa para que me defendiera a mí. Fue por causa de ella que yo pude salir de ese ciclo. Eso pasa. Y es culpa, no nada más de la autoridad religiosa. Es culpa de nuestra ignorancia. Mientras nosotros no seamos los que rompamos el ciclo, mientras nosotros no seamos las personas que dicen, basta, no voy a seguir permitiendo esto, aquí se acaba, y decidamos salir, y no me refiero a que te salgas de la iglesia, me refiero a que salgas del ciclo de abuso donde tú estás metido, el ciclo donde tú normalizas que la autoridad haga de ti como quiera, que al cabo es el pastor o es el sacerdote de mi iglesia. El ciclo donde tú estás acostumbrado a contarle todo al pastor. De hecho, en el catolicismo literalmente está confesionario. Tienes que ir a contarle al sacerdote todo lo que has vivido o todo lo que has hecho. El confesionario inició como una cuestión de poder sacarle información a las personas y poder chantajearlas con ello, que hasta el día de hoy seguramente pasa. Cuando tú conoces algo de alguien más, tienes autoridad sobre esa persona. Cuando nosotros normalizamos entonces en la iglesia, tienes que tener confianza con el pastor. Pues sí debes tener confianza con el pastor. Pero hay cosas que el pastor no debe meter sus narices en ello. Y pero aún, tú no deberías decirle. Y lo hacemos. Yo lo hacía. Cuando tuvimos la oportunidad de ser pastores, entre comillas, pastores, siempre digo yo no soy pastor, pero claro, tuvimos la bendición de poder ayudar a personas en su momento, mi esposa y yo, que es algo que no hacemos el día de hoy. Cuando tuvimos la oportunidad de ser pastores, nos tocó a nosotros estar del otro lado y muchas personas llegaban y querían compartir con nosotros sus vidas porque sentían que era lo correcto y nosotros les decíamos que no. Tristemente, porque estamos acostumbrados a que este es el sistema que nosotros seguimos, lo que recibíamos de parte de ellos era: usted no se preocupa por mí. El abuso espiritual no sucede nada más por causa de la autoridad religiosa sobre las personas, pero de las personas hacia la autoridad, porque las personas están acostumbradas a una cosa de cierta forma. Todo mundo, en cuanto conocen guardar mandamientos, escuchan del Shabbat, escuchan de los Moadim y llegan aquí al canal del Remanente, lo primero que yo recibo son mensajes que dicen: hermano, ¿dónde están ustedes ubicados? ¿O cuántas iglesias tienen? ¿O a dónde puedo ir para que oren por mí personas del Remanente? Porque lo que tenemos nosotros es el sistema en la mente que Dios está hablando solamente a través de una iglesia, y por eso hay chorrocientas denominaciones cristianas. Esta necesidad del ser humano de poder conectar con lo sobrenatural siempre ha existido. Somos creados así. El problema es que aunque somos creados de esta manera, no estamos creados así para ir a poner en manos de alguien más nuestras vidas espirituales. Porque Yeshua decía, ¿no?, de los fariseos, que ellos eran sepulcros blanqueados. Eran tumbas pintadas por fuera, que estaban muy bonitas y que se vestían muy ostentosamente, pero que estaban por dentro muertos. Todas las personas que miras vestidas con unas indumentarias sacrosantas, o el pastor que se viste de frac y que trae su corbata y que trae un traje de $2,000, o los del día de hoy estilo Hilson que se visten todos bien hipsters, que traen zapatos de $500. Todos ellos son personas como tú y tienen los mismos problemas y las mismas inquietudes y las mismas deficiencias y los mismos pecados que tú tienes. ¿Por qué pensarías tú que ellos resolverían tu cuestión espiritual si tú eres tú? ¿Quién más para que busque por ti sino tú? ¿Quién? ¿Cómo rayos pensamos que ellos lo hacen mejor que nosotros cuando a ellos no le importamos lo suficiente? Porque no le importas lo suficiente, te lo digo seriamente. Creo que alguien necesita decirte esto porque no te lo dice la mayoría, mucho menos las personas en la iglesia. Cuando tú llegas al canal del Remanente Una Fe Inteligente, lo primero que tienes que entender es que aquí no
somos pastores. Yo no soy tu pastor, yo no tengo una iglesia, tú no eres mi oveja, tú no me debes nada a mí. Pero, aunque no me debes nada a mí, eso no significa que tú no puedes escuchar lo que te voy a decir. Porque posiblemente lo que te voy a decir es algo que tú ya piensas también y solamente lo has dejado en tu cabeza porque crees que son cosas que no se deben decir. Entonces, cuando escuchas lo que digo, dices, sí, es cierto. Y como que te llama la atención, pero no lo quieres compartir con los demás porque luego si se dan cuenta que estás escuchando cosas de estas, van a decir que te estás volviendo un rebelde. Necesitas escuchar esto. La única manera en la cual tú vas a poder salir del ciclo del abuso espiritual, abuso religioso, no será levantando tus manos y poniéndote a orar. Será levantándote tú y caminando para afuera. El Eterno ya está contigo. Dios está contigo. Dios vive dentro de ti. ¿Qué dice la misma Biblia? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas por obra. El mandamiento no está del otro lado del mundo, para que tú digas, ¿quién va a ir por él para enseñármelo? Me lo va a traer hasta acá. No está arriba en los cielos, no está debajo de la tierra, está dentro de ti. El Eterno ha puesto su instrucción en tu corazón, aunque tú no conozcas. Mira, la Biblia lo dice en Romanos 2:14, que los gentiles que no conocen de la Torá, pero de todas maneras viven una vida que demuestra la decencia de una persona que sí conoce, esas personas ya son justificados en su corazón delante del Eterno, aunque ellos no hayan conocido lo que tú sí sabes. Ese versículo no le gusta a los evangelistas, porque el evangelista quiere ir a decirle a todo el mundo que es pecador, para luego decirles, cree en lo que yo te predico. Yo te tengo que crear un problema para poder darte una solución. Si yo llego con una medicina y te digo, tómatela, tú no te vas a tomar nada. Pero si te muestro que estás enfermo, entonces, claro, tomarás la medicina que te estoy dando. Pero la Biblia dice, Pablo lo dice, los gentiles que no conocen la Torá muestran cuando hacen las cosas de la Torá, aunque no lo sepan, por rebote, muestran la Torá en su corazón. Y dice, y ellos serán justificados y serán juzgados por el Eterno el día del juicio, de acuerdo a esto que acabo de decir yo, dice Pablo. ¿Eso significa que no debes predicar? No, vive una vida. La forma de predicar no es predicar. La forma de predicar verdadera, la forma en la cual tú cambias al mundo, no es yendo y diciéndoles todo lo que estás haciendo está mal. Te lo dice alguien que muchas veces hizo eso. La forma en la cual tú puedes cambiar al mundo es haciendo lo que el mundo no hace. Y no se refiere a que yo voy a ir a la iglesia porque el mundo va a la discoteca. Yo voy a ir al culto porque el mundo se va a las parrandas. No, significa que aún las cosas que están haciéndose en la iglesia tú no las hagas si eso es lo que ves que a fin de cuentas todo el mundo está haciendo. Ancho es el camino que va a la perdición y todo el mundo va por él. Pero angosto es el camino y la puerta es muy estrecha del que lleva a la vida eterna. Y muy pocas personas lo encuentran. Y aún entre las que lo encuentran, muy pocas personas permanecen en él. Porque cada día es más y más y más y más estrecho. Difícil vivir una vida decidiendo no hacer lo que los demás. Es difícil. Te lo dice alguien que todos los días se pone a pensar si lo que ha decidido hacer está bien. Todos los días tendrás inquietudes. Todos los días tendrás dudas. La semana pasada mis hijas y mi esposa estuvieron enfermas. Toda la semana de Pesaj, de los panes sin levadura que está terminando el día de hoy, nos la pasamos con ellas enfermas. Y no nada más enfermas físicamente, pero el ambiente estaba muy tenso en la casa porque las niñas son pequeñas y estaban así. Estábamos incómodos, mi esposa y yo. Ella me sacó su inquietud y dice, ¿y no estaremos haciendo mal? Que es una conversación que hemos tenido muchas veces, que en un video del proceso hemos dicho eso, que siempre pensaremos cada vez que nos pase algo que no está bien, si decidimos correctamente o si tal vez estamos siendo castigados por haber tomado decisiones equivocadas. Siempre tendrás eso, siempre vivirás con esa inquietud y esa incertidumbre. ¿Y sabes qué? La iglesia quiere que tú no tengas esa incertidumbre. La iglesia quiere que tú vivas bien a gusto en las verdades y las certezas que la iglesia te da. Porque sabia es mamá. Es lo que dice la mamá de Rapunzel. Mijita, te va a pasar todo esto. Y el día que te pase, te vas a acordar de mí. Es lo que te dijeron a ti tus papás cuando eras niño, ¿no? Y es lo que tú haces con tus propios hijos. No lo haces con el propósito de ofenderlos, pero hay gente que sí es abusiva. Anoche le contaba a mi hija una historia de la Biblia, que había un hombre que era muy rico y tenía muchos trabajadores, y uno de sus trabajadores, el jefe de todos, se llamaba el mayordomo. Era el que administraba todas las cosas. Un día entonces ese hombre fue de viaje y le dejó todo encargado al mayordomo
haz que trabajen bien, págales y cuídalos, y yo regresaré. Pero se tardó y no volvió. Mientras tanto, el mayordomo se aprovechaba de su posición y lo que hacía era golpear, abusar, burlar a los trabajadores. Decía, es que no va a pasar nada, mi jefe nunca regresó. Un día el jefe regresó, lo agarró en la movida y le dio castigo. Celeste lo entendió rapidísimo, me dijo ella. Si yo estoy jugando con mi osito y estoy bien feliz, y tú llegas y me dices, deja de jugar con tu oso, y me lo quitas y me lo tiras y me gritas, tú serías como ese mayordomo, me dijo ella, porque tú estás siendo injusto conmigo cuando yo no hice nada malo. A veces nosotros pensamos que lo que podemos hacer, nos salimos con la nuestra y que al cabo pues no hemos recibido condenación, pero un día el Eterno se les está echando todas al morral, tarde o temprano, está recabando evidencia para el día donde te va a ti, sobre todo en autoridad, a ti como padre con tus hijos, como pastor con tu congregación, como lo que sea que tú eres con las personas que dependen de ti, tú darás cuentas de ello. Aunque el día de hoy no lo hagas, aunque parezca que te sales con la tuya, lo harás. Tanto sacerdote pedófilo va a dar cuentas de lo que hace. Y no nada más ellos, pero todas las autoridades que lo han normalizado. Cada niño abortado va a ser vengado por el Eterno. ¿Usted cree realmente que Él se queda callado cuando dice hay las injusticias que Dios permite, tantas cosas malas que pasan y Dios no hace nada? Que no te toque verlo no significa que no hará nada. Pero dice Él, la venganza es mía, yo la voy a pagar. No te estoy diciendo que te dejes, porque dicen, es que pon la otra mejilla cuando tu viejo te sea adúltero, ora para que regrese al hogar y que deje a la otra mujer y a los 3 hijos que tiene con la otra mujer. Y ven, ora aunque te golpea. El divorcio es pecado, pero Dios quiere que se restaure tu corazón y que se restaure tu matrimonio. Cuando el hombre te abusa, te golpea, te viola. ¿Tú crees que Dios quiere que eso sea lo que se restaure? A veces no sucede así, pero cállate, Liud, porque no digas eso. ¿Estás diciendo que la familia no viene de parte de Dios? No, absolutamente, yo creo. Mi familia es de Adonai. Pero mi esposa tendría todo el derecho de dejarme si mi esposa viera que yo estoy haciendo todas esas cosas con ella o con mis hijas. Y hasta en la cárcel debería dar. Pero claro, primero muerta que divorciada. Levanta la mano si eres divorciado, llegaste a una iglesia y no te dejaban sentarte enfrente. Sentarte atrás. No ministras porque estás divorciado. ¿Qué van a decir? Hermana, no se ponga pantalón. Ahí las quieren a la mujer con el velo largo, pelo largo, falda larga, pero con la lengua bien larga también. Pero es normal. Es la vida en la iglesia. Cállate, Liu. No critiques. Donde sea que vayas, vas a encontrar esto. Si en todos lados voy y en todos lados voy a encontrar esto, entonces seguramente esto está mal. Si en todos lados se encuentra esto no está bien. El hecho de que todo el mundo lo haga no significa que es correcto. Critican cuando alguien dice, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Es cierto, o sea, pues te vas a llenar de hipócritas, pues en todos lados. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Es cierto, pero es un hospital de pecadores que se las dan de ser muy santos y muy sanos. Yo no te digo que no vayas a la iglesia, que no vayas al culto, que no vayas a la reunión. Ve, pero no te chupes el dedo. No dejes que te piquen los ojos. No seas una persona nada más dejada que porque pues es que es el pastor. Y si tú eres pastor, cuidado con tus hijos. Porque los más lastimados en una iglesia son los hijos del pastor y la esposa del pastor. Son las personas que menos creen en Dios. Porque han visto como la gente que se supone son las ovejas que su papá de corazón cuida, cómo tratan a su papá. Y el poco tiempo que su padre les da, lo tiene que repartir con seguir pensando en otra cosa. Se lo dice alguien que sufre de eso todavía. Yo no reniego de mi posición. Yo entiendo que mi trabajo es difícil. Siempre me estoy quejando de que me falta tiempo. Porque yo me levanto a las 4 de la mañana y me duermo a las 12 de la noche. Porque trabajo de las 4 a las 8 de la mañana y de las 10 hasta las 12, 1 de la mañana. Porque no puedo en otro horario del día, porque hay muchas cosas que hacer. Mi esposa necesita mi apoyo y yo trabajo desde casa. Y me estoy quejando de que me falta tiempo. Y durante el día tengo muchas ideas. En serio, esto es algo muy sobrenatural. Que ahorita haya hecho esta transmisión en vivo, le dije a mi esposa, estaba sentada aquí conmigo. Y le digo, necesito decir algo. Y dice, ¿seguro? Le digo, sí, pero es que, mira, se va a levantar Celeste y esto. Te dice, ve, si necesitas hacerlo, hazlo. No tengo el tiempo. Y me quejo de eso. Pero ¿sabe qué? Si bien puede ser que tenga razón, porque necesito trabajar y necesito presentarme, todas estas cosas, usted ve lo de acá. Pero no mira la necesidad de poder hacer muchas otras cosas para poder estar aquí con usted. Las personas exigen lo que no tienen, pero no ven el esfuerzo para ello. Y no estoy diciéndolo en forma de queja. Le estoy explicando para que vea. Es difícil el poder hacer el tiempo cuando tienes otras responsabilidades que son más importantes. Pero tu pastor se siente igual que yo.
o tal vez más. Yo, vieras cuánto batallaba cuando tenía la congregación, más los videos, más tener que viajar y más, obviamente, sin dudas, mi familia, más la música. Más bien, si tenía 5 cosas que hacer, dejaba 4 sin hacer. Y la que hacía era la que no quería hacer, porque decía, ay, debía hacer esta otra. Y nunca tenía tiempo de nada. Conforme se fueron yendo muchas responsabilidades, sigue siendo la constante de la falta de tiempo. Pero imagínense qué tan mal estaba que antes sentía que era esto peor. Y era por causa de que yo estaba en un ciclo de abuso, presionado, de tener que hacer una u otra cosa, de tener que, dicen en inglés, perform, tener que estar presente para que dé algo a los demás. Eso también es abuso espiritual. Si tú sientes que todos los fines de semana tienes que hacer una predicación en el culto, en el domingo o el sábado, o tienes que cantar las alabanzas, si ya no tienes chance ni siquiera de orar, si todas esas cosas las vives, las cargas y no se las puedes decir a nadie, estás siendo abusado espiritualmente. Eso es abuso espiritual. No necesitas que un viejo venga y te diga, dame un beso en los labios para que estés siendo abusado. Pero así como el adulterio no sucede de la noche a la mañana, sino en una bajadita lenta, así el abuso espiritual es igual. Empieza cuando llegaste a una iglesia y empezaste a pensar, aquí me quiero quedar porque aquí me gusta cómo me tratan. No estoy diciendo que te trataron mal o manipulándote con el trato que te estaban dando. Te estoy diciendo que tú ya llegaste con una mala mentalidad. Porque piensas, aquí es donde se mueve Dios. En la otra iglesia donde estaba no se movía. No es verdad, Dios se va a mover en cualquier lado. Salomón dijo, tú no habitas en estos templos que yo te pueda construir. No hay una fórmula mágica ni una iglesia perfecta en donde Dios sí se mueva y en la otra no. Él se va a mover donde sea si tú quieres que se mueva porque Él habita en tu corazón. El problema no es el templo, el problema no es si tiene aire acondicionado o si tiene grupo de alabanza o si no lo tiene. El problema eres tú, que estás queriendo verlo a Él enfrente cuando lo podrías ver adentro. Él quiere habitar en ti y que a través de habitar en ti se refleje hacia afuera. ¿Qué dijo Yeshua? Ustedes son una ciudad en una montaña, imposible de esconderse. Por lo tanto, al ser ustedes una ciudad con una luz grande, vivan iluminando a los demás para que así las demás personas puedan ver al Eterno en ustedes. ¿Qué dijo Pedro? La mismita cosa. Ustedes deben vivir en este mundo como peregrinos y extranjeros, para que cuando su vecino se burle de ustedes y los oprima y los haga sentir menos por lo que ustedes creen, ustedes, al ser constantes tarde o temprano, con su testimonio, lograrán que su vecino diga, esto es de Adonai. No dijo Pedro, ve y predícales. Dijo, vive, porque tú eres un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por el Eterno, para que anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que Él quiere de ti, que vivas una vida libre, una vida distinta, una vida no atada a los regímenes de este mundo. Y Él no instituyó las religiones de este mundo. Al contrario, las religiones son estorbos para que Él haga su obra muchísimas veces. Dios no necesita tu religión. Te lo digo una vez más, que quede bien clarito. Dios no necesita tu religión. No necesita que mi religión de ser oveja israelita de la casa de Efraín, hebreo, hijo de Elohim, que yo predico esto aquí en este canal. Esa religión, Él no la necesita. Yo sí. Yo soy un ser humano. Yo necesito las cositas brillantes para emocionarme. Yo, ser humano, sí. Dios, no. Dios no necesita que le digas Yahweh, ni que le digas Jehová, ni que le digas Yahvé, ni que le digas Jehová, ni que le digas como sea. A Él le da igual. A ti y a mí, no. Porque nos hace sentir especiales y nos hace sentir más altos cuando encontramos la revelación del nombre perfecto del Eterno. Dios necesita que le digas de alguna forma, porque si no, no se manifiesta, o peor aún, te sale un demonio ahí que conjuraste. No, nada de eso. A Él no le importa la iglesia tan bonita que tienes, cuántos días vas al domingo. Él no está llevando la lista de asistencia de todos los 45 años que tienes en la iglesia. Te aseguro que no le importa. Y es feo, porque dices, pues ¿para qué fui 45 años a la iglesia si no le importa? Pues no sé. Si Yeshua perdonó al que estaba en la cruz con Él, eso debe agüitarnos. O sea, debe ponernos humillados. Híjole, no juegues. Tanto que me esforcé y este mono. Acuérdate de mí cuando vengas en el reino. Ah, sí, ya vas a estar conmigo en el paraíso.
No estoy diciendo, otra vez, que viene la cuestión del ser humano baquetón, decimos en México. Una persona que no quiere entender, dice, ay, entonces no voy a hacer nada y voy a dejar que el día que me vaya a morir le pido perdón. No, las circunstancias son muy distintas, pero no es el tema de hoy. Lo que quiero decir es que no le importa. A él lo que le importa es tu corazón. Todas nuestras religiones, más 50 centavos, para el Eterno, valen un tostón. Y si no sabe qué es un tostón, son 50 centavos. Claro, nos tolera, porque Él sabe que nosotros estamos tratando de buscarlo. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la religión? Si la religión nada más provoca guerras, la religión nada más provoca abusos, ¿por qué Dios no la destruye? Bueno, es que tienes que entender. Tú necesitas algo para sentirte, como te digo, conectado con Él. Por eso los rituales. Yo no lo veía antes, hoy lo veo. No quiere decir que los hago, sino que ahora los entiendo. Hoy entiendo por qué los católicos tienen los crucifijos en su casa. Hoy no les puedo decir idólatras a los católicos. No estoy diciendo, ay, Eliud, ya estás diciendo que son buenos. No estoy diciendo eso. Pero hoy entiendo por qué el católico tiene un crucifijo. Por qué el católico trae un rosario. Por qué ora con los Ave Marías y esas cosas. Hoy lo entiendo. Hoy entiendo por qué el cristiano evangélico pone las luces en su templo y el humo y las alabanzas estridentes. Hoy lo entiendo. Hoy entiendo por qué el judío mesiánico o el raíces hebreas habla en puro hebreñol. Hoy entiendo eso, pero antes no. Antes para mí era sencillo decir, todo eso está mal. ¿Por qué lo entiendo? Sencillo, porque hoy mi mente ya no está ahí. Yo ya entendí que todas esas religiones solamente son muletas que yo como ser humano necesito y que me acomodo a ellas para poder buscar del Eterno. Las religiones no me van a llevar a Él, pero me hacen sentir un poquito más cercano a Él. Hoy lo tolero, no estoy de acuerdo. Va a decir, no, pero la Biblia dice que no seas idólatra. Sí, la Biblia dice muchas cosas que luego no haces tú tampoco. Podemos nosotros, evangélicos, criticar al católico y mesiánicos y hebreos criticar al evangélico, pero todos tenemos cola que nos pisen y todos tenemos una pata donde cogemos, todos. Entonces, otra vez, no es el tema del día de hoy. Lo que quiero decirles es que la religión tiene utilidad para ti, pero para Dios no. Pero velo de esta forma. Así como tú, papá, tienes diferentes hijos y como tus hijos son distintos, tú como padre tienes que aprender a poder tratarlos a ellos de acuerdo a como ellos necesitan. Así como tus hijos son distintos y cada uno de ellos requiere una atención, no nada más específica, pero perfecta para ellos, especializada. Yo no puedo tratar a Celeste como trato a Eliana o a Eliana como a Celeste, y no nada más porque tienen edades distintas, lo cual es un gran factor para lo que trato de explicar, pero porque son personas distintas con sin dudas personalidades distintas, y cuando sean señoritas se va a quedar más claro porque ya serán personas con las cuales pueda platicar, no como una niña y una bebé. Tienen un lenguaje distinto, una personalidad distinta, una forma de expresarse, unos intereses distintos. Al ser distintas mis dos hijas, si yo lo puedo ver, yo tengo entonces que tratarlas a ellas como ellas necesitan ser tratadas para que se sientan conectadas conmigo. ¿Qué hace Dios? Dios te trata a ti como tú necesitas ser tratado. Por eso es que Él se manifiesta entre los católicos, entre los mesiánicos, entre los protestantes, entre los evangélicos, entre los judíos, entre los musulmanes, entre los testigos de Jehová, entre los budistas, entre los sintoístas. Se manifiesta entre todo mundo. No estoy diciendo que todos son salvos. Eso es un concepto cristiano evangélico. Estoy diciéndole que Dios, que nos creó a todos, se puede manifestar a todos en nuestra circunstancia, aún donde nosotros estemos, porque Él ve que nosotros lo queremos buscar a Él. Tú pensarás que porque el otro no busca de Dios como tú, entonces Dios no lo está escuchando a Él. Pero Él piensa lo mismo de ti. Pero eso no es cierto. Porque Dios lo creó a Él como te creó a ti, y por ende, seguramente, Él sabe cómo Él, o así como tú, es, y las necesidades que tiene, y los gustos que tiene. Y por eso es que hay para gustos colores y para mentalidades religiones. Mi religión me gusta, por eso la hago, pero eso no quiere decir que tengo que darle en la cabeza a todos los demás con que la mía es la buena. No es, pero puede ser, porque si doy propaganda de mi religión, que lo hago, o en mi canal, si te interesa, pues quédate con ella. Y es lo que yo te digo hoy. O sea, hoy si tú me oyes hablar de identidad, yo voy a seguir predicando exactamente lo mismo, idénticamente. Ya no te voy a decir, esta es la solución a todos los problemas del mundo. Te voy a decir, esto es lo que a mí me ha sido de bendición. Si tú eres parecido a mí, seguramente esto también te puede llenar. Y es la forma en la cual el Eterno se manifiesta en mi vida, la forma en la cual yo he podido como ser humano entenderlo. Y está bien, pero hoy veo que no es nada más lo que yo pensaba. Hoy te digo esto, antes no, porque no lo veía, porque es un proceso. La gente crece,
la gente avanza. Y un día, como es un proceso circular, regresarás al lugar donde estabas originalmente, lo verás, pero ahora con una mentalidad distinta. ¿Sucede el abuso espiritual? Uy, sí, demasiado. ¿Sucede el día de hoy? Claro que sí. O sea, hace unos meses atrás me dijeron hereje, algunos todavía me dicen, nada más por haberle dicho lo que estoy diciendo ahorita. Pero no, no es cierto, fue porque dicen que dije que la Biblia no tiene valor y todas esas cosas. Ya sabe cómo es la gente. Pero eso es abuso espiritual. ¿Duele? Claro que sí. Pero mientras tú lo dejes, entre más lo ignoras, se convierte en algo que estará allí, porque no se quita, pero dejará de afectarte. Y un día lo volverás a ver y vas a mirar que tú eres más grande que eso. Crecerás. Pero mientras no crezcas, no le vas a poder enseñar a tus hijos a crecer también. Tus hijos están pasando un bombardeo fuerte de todas esas cosas que el mundo muestra, la ideología de género, mugrero, que están enseñando. En la escuela les hablan y los bombardean con las ideologías del mundo. Y nosotros los mandamos a la iglesia a que en la iglesia les den el argumento espiritual para poder enfrentar a ese mundo. Pero el problema es que en la iglesia lo que hacen es enseñarles a pintar el arca de Noé. Y el niño pinta, se acaba una hora de la escuela dominical y se va a su casa. Creemos que con eso ya está el niño bien fundamentado porque instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Y con eso creemos que es suficiente. Y luego en la casa les decimos, ¿te enseñaron en la iglesia? Sí, el pastor sabe. Y el niño te pregunta, papá, ¿por qué el pastor dijo esto en la predicación? El niño pone más atención en la predicación que tú, porque te estás durmiendo o estás con el celular. ¿Por qué mi mamá tiene una falda nada más para la iglesia, pero en la casa siempre anda en shorts? Cállate, niño, no estés cuestionando. Y el niño aprende que en la iglesia las cosas no se cuestionan. Y crece así. Levanta la mano si a ti te hicieron eso. Si cuando eras niño te decían, cállate, no preguntes. Mire, yo levanto la mano lo más alto que puedo, porque a mí me decían, cállate, Liud, no preguntes. Y por preguntar, soy quien soy. Pero por preguntón me gané que me vieran mal. Hasta el día de hoy, por preguntón, por cuestionar. Porque se nos enseña que la duda es la enemiga de la fe y eso no es verdad. No es verdad. Al contrario, la duda fomenta más fe. Porque ante la duda y no responderte, sigues creyendo más. Entonces, bueno, pues es que... Usted tiene que aprender a preguntar, aprender a no tener miedo por cuestionar. No le estoy diciendo que cuestione nada más porque sí. Porque hay raza que es bien cabezona, que nada más le gusta llevar la contraria. A mí me cae gorda la gente burlona. Gente que nada más se burla de, ay no, ustedes de la casa de Efraín creen puras mentiras. La Biblia es falsa. Yo le digo a usted que mucho de lo que está en la Biblia no está totalmente dirigido por Adonai, pues la verdad es cierto. Pero no me ve a mí burlándome de eso. Me ve a mí hablándolo seriamente. Porque sé que es algo que es valioso para el corazón de todos nosotros. No es algo para tomarse a juego. Si me ve hablarlo es porque lo digo seriamente. Entonces me cae muy gordo la gente burlona. Pero siempre he sido cuestionador. Siempre fui preguntón y eso es bueno. Y mis hijas son preguntonas. Mi niña Celeste es una niña muy preguntona. Tiene inquietudes y pregunta. Y si pregunta, tiene derecho a respuestas. Y cuando no las tenemos, cuando no tenemos respuestas a sus dudas, nuestra respuesta no debe ser, no preguntes, sino, ok, no lo sé, vamos a investigarlo juntos. Porque puede ser que el Eterno a ella le dé la respuesta de algo que a mí no me ha dado. Tal vez ahora, tal vez cuando crezca. Pero no puedo yo decirle a mi hija, no preguntes, no cuestiones, porque por decirle no preguntes y no cuestiones pasan barbaridades como la de ese video que vimos del Dalai Lama. Por no preguntarse si lo que estamos haciendo está mal. Me despido diciéndole esto. Había un emperador, un hombre muy fastuoso que le gustaba todos los días estrenar ropas nuevas. Y en su reino cada tarde hacía un desfile para que todo el mundo viera las ropas nuevas del emperador, todos los días estrenando. Y entonces unos estafadores llegaron a su reino y se hicieron pasar por unos sastres y venían a traerle una tela al emperador, una tela mágica. Era una tela invisible, nadie la podía ver, solo las personas inteligentes la miraban. Y entonces el emperador supo, wow, yo quiero un traje de esa tela. Mandó traer a los sastres y los trajo a la corte real y le dijeron, señor, aquí tenemos la tela para poder hacer el traje más hermoso que le vamos a hacer a usted. Y la pusieron y la agarraban y, a ver, estírala para allá y para acá. Y la presentaron. Oh, sorpresa, el emperador dijo, en su mente, no veo la tela. Solo los inteligentes la ven y yo no la veo. ¿Qué está pasando? Tal vez no soy tan inteligente, no soy tan apto para ser emperador. Y voltea y mira a sus ministros y a las personas en la corte y todos están
Mm, ujujú, sí. Así, haciendo caras como de que miraban y entendían. Y el rey decía al emperador, todos ven. Se nota que están poniendo con mucha atención. Seguramente está muy hermosa esa tela y yo no la puedo ver. Pero no deben darse cuenta. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a los sastres al taller a que trabajaran. Pasa el tiempo, llega el día en que los sastres iban a vestir al emperador. Y llega el emperador, le dicen, señor, por favor, quítese toda la ropa que trae. Y se quitó toda su ropa. Y quedó desnudo absolutamente. Y le dijeron, señor, aquí tiene sus calzoncillos. Y él no miraba nada y se ponían los calzoncillos, una pierna y luego la otra. Y luego póngase los pantalones, los calcetines, póngase la camisa, póngase la capa, póngase zapatos. Y por favor, ahora sí, hagamos el desfile. Y ahí va el emperador con las ropas inteligentes, mágicas que solo la gente sabia podía ver. Iban por todo el desfile y toda la gente iba a empezar a... ¡Wow! Las ropas de la gente inteligente. Y todo el mundo miraba las ropas de la gente inteligente hasta que llegó un niño. Y el niño iba entre todos. Y de repente vio y miró a las personas todas así. Y él dijo, el emperador está encuerado. Porque nadie dice nada. Y la gente empezó a decir, el emperador está encuerado. Es cierto. Entonces, no nada más yo lo veía. Lo estaban viendo los demás. Ay, no. Y empezó a murmurar. Y toda la gente empezó a hacerse ese murmullo en un ruido muy fuerte. Y el emperador se dio cuenta que la gente lo estaba viendo desnudo. Y dijo, me estafaron estos hombres. Y se fue corriendo, ¿verdad? Obviamente. Y así estamos nosotros. La iglesia está desnuda. Y todos nosotros, sabiendo que está desnuda, la exaltamos como, wow, qué ropa tan hermosa tiene la iglesia. La quejilá, la congregación. Estamos viviendo desnudos y la Biblia lo dice. Apocalipsis 3. Yeshua le dice a la iglesia de la Odisea, tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero yo sé que tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y creyéndonos muy sabios, creyéndonos los más ungidos, los más ministrados, los que tenemos todo y no nos hace falta nada. Literalmente estamos cumpliendo lo que la Biblia dice. Somos las personas más falsas, desnudas, estafadas por el mundo. Creyendo que estamos bien, somos los peores de todos. Y dejamos a nuestros hijos callados. Cállate, niño, ¿cómo dices que el emperador está encuerado? ¿Cuándo estaba? Lo veía, pero no lo quería ver. Esto de este viejo no es nuevo y tristemente no será lo último. Pasará muchas veces, pero pasa porque nosotros lo dejamos. Así es que, ¿qué hacer? Levántate de aquí cuando termine este video, habla con tus hijos y dales esa conversación donde puedes decirles a ellos, hijitos, no permitan que nadie, sin importar quiénes sean, les diga que hagan cosas que no son correctas. Mucho ojo, ¿eh? Cuide a sus hijos, Señor. En la iglesia no se lo van a cuidar porque no les importa lo suficiente. Mi esposa y yo hemos tenido esta conversación y decimos, ¿qué tal si un día morimos? ¿Dónde quedan nuestras hijas? A veces decimos, no, pues es que yo no le daría a mis hijos a unos gays, lo cual es cierto. Pero honestamente tampoco le dejaría a mis hijos a unos cristianos evangélicos o a unos religiosos. En todos lados se cuecen habas. Somos rápidos para decirle, esos son inmorales, pero nosotros somos iguales. Piénselo muy bien. Antes de decir, yo no voy a dejar que la ideología de género los domine y no que esté bien, está mal. Pero antes de estar criticando a la persona ajena, miremos cómo está nuestra casa. Todo va a empezar aquí, contigo, en tu familia, con tu entorno. Antes de cualquier cosa que critiques para afuera, piensa cómo estás. Todo el que esté firme, mire que no se caiga. Y entonces, cuando hagamos eso, ya le demos para afuera. Pero muchos de nosotros somos bien criticones de afuera y de adentro estamos bien destruidos. Hola otra vez. No me cierres la puerta, solo escúchame. Tienes un gran problema y no sabes qué es, pero te ayudaré. Dices estoy genial, soy muy rico y no tengo necesidad, mas te miro desnudo en miseria y falaz. Cuánta pena me das. No eres frío ni caliente,
porque eres tan tibio te vomitaré. De mis ojos nunca podrás esconderte. Yo en tu lugar morí, pero resucité. Mis llagas hoy puedes ver. ¿Cómo es posible que sigas inerte? Porque te amo a ti, te vengo a reprender. Sé pues celoso, arrepiéntete y conmigo tú estarás por siempre. Hoy te vengo a vender oro forjado en fuego para rico ser, y colirio a tus ojos para poder ver. Te vas a sorprender. Te vestirás de blanco y hacia el fin se esconderá tu desnudez. Si vuelves a mí yo voy a protegerte. En tu lugar morí, pero resucité. Mis llagas hoy puedes ver. ¿Cómo es posible que sigas inerte? Porque te amo a ti, te vengo a reprender. Sé pues celoso, arrepiéntete y conmigo tú estarás por siempre. Yo en tu lugar morí, pero resucité. Mis llagas hoy puedes ver. ¿Cómo es posible que sigas inerte? Porque te amo a ti, te vengo a reprender.